La novia por encargo pensaba que nadie la querría, hasta que una niña le susurró: «Puedes ser mi mami para siempre». Territorio de Montana, finales del otoño de 1883. El silbido del tren ya se había desvanecido en la distancia, pero Clara Ray seguía en el andén. Sus manos enguantadas aferraban un bolso raído y su aliento se dibujaba en el aire helado. El polvo se arremolinaba en sus botas mientras los últimos viajeros se perdían rumbo al pueblo. Algunos eran recibidos con abrazos, otros por comerciantes. A ella otra vez no la esperaba nadie. Clara se sentó en una banca de madera áspera y fría, con la espalda tiesa por la vergüenza. Sacó una carta del abrigo con los bordes doblados y el papel suavizado de tanto releerla. Se sabía cada frase de memoria, cada promesa escrita por el hombre que firmaba como Harland Cololton. Tengo un hogar tranquilo, una chimenea cálida y un sitio donde una buena mujer pueda pertenecer. Pero nadie apareció. Oh, Harland. Ni carreta ni mensaje, solo el vacío. A unos metros, dos jóvenes recargados en un barril se reían entre dientes. Uno soltó la carcajada. Ahí está la mestiza contadora. ¿De verdad creyó que se casaría con un ranchero? Clara se encogió. No era la primera vez. La habían rechazado en el altar más de una vez, dos, en público, una en privado. Siempre era la misma verdad amarga que no podían tragar. Es mitad salvaje. Su madre no eligió a su padre. Fue forzada. Esa sangre no se borra. Incluso cuando Clara abrió una pequeña biblioteca cerca del Fuerte Union, los rumores la perseguían. Huérfana mestiza criada por pieles rojas. Intocable. Las lágrimas se le agolparon calientes contra el viento gélido. Bajó la cabeza, los hombros hundidos. Hacía años que no lloraba delante de nadie. Pero esta vez sollozaba en silencio sin consuelo, la carta arrugada en su regazo. Pasitos cortos se acercaron. Una vocecita infantil clara y dulce preguntó: ¿Estás herida? Clara levantó la vista. Una niña de no más de 3 años estaba parada frente a ella con ojos grandes y curiosos. Llevaba un abrigo de lana demasiado grande y unos guantes colgando del cuello. De debajo del gorrito salían rizos dorados. Clara se limpió la cara con la manga. No solo se detuvo e intentó sonreír. Solo un poco triste. La niña la observó seria. Tu papá te dijo que no. Clara parpadeó. No, mi amor. La niña ladeó la cabeza. ¿Tienes esposo? Clara negó. ¿Tienes un bebé? Otro pequeño movimiento de cabeza. Clara susurró. Nadie me quiere. La niña dio un paso al frente. Su manita enguantada tocó los dedos cubiertos de Clara y con esa seguridad que solo los niños tienen preguntó: ¿Puedes ser mi mami para siempre? Clara se quedó inmóvil. Una voz suave habló desde atrás. Juni. Clara alzó la vista. Un hombre se acercaba con paso silencioso. Era ancho de hombros, cabello oscuro y algunos años mayor que ella. Su abrigo tenía parches, su sombrero estaba gastado por los caminos. Tenía el aspecto de quien ha vivido mucho y hablado poco. En un brazo llevaba un pequeño costal con provisiones. La otra mano la apoyaba en el hombro de la niña. Asintió hacia Clara. Perdónela. Tiene el corazón muy tierno. Clara se puso de pie de inmediato alisando su falda. No es molestia. Solo me tomó por sorpresa. Los ojos del hombre se fijaron en la carta arrugada que Clara aún sostenía. ¿Esperabas a alguien? Clara dudó. Lo hacía. Pero parece que me han vuelto a engañar. Él asintió despacio, luego miró a la niña. Juni tiró de su abrigo y gritó: «¡Papá!». Su mandíbula se tensó. Él volvió la vista hacia Clara. «No tienes dónde quedarte», no respondió ella, «pero me las arreglaré». La observó un instante más. Luego cambió de mano el costal. Hace frío. Si quieres un techo y un poco de caldo caliente, puedes descansar un rato. Clara parpadeó. Ni siquiera sé cómo te llamas. Luke, dijo él. Luke Harrison. Hizo un gesto hacia el sendero. No está lejos. Si después de cenar aún quieres irte, eres libre. Clara miró a Juni, que seguía aferrada a su mano. Luego asintió.
Gracias. Y así sin más siguió al hombre y a su hija en medio del crepúsculo helado de Montana. No con esperanza, sino con una chispa diminuta de calor como un cerillo encendido en medio del viento. El sendero hasta la cabaña de Luke Harrison serpenteaba entre pinos dispersos y colinas erosionadas. Para cuando llegaron, el cielo se había teñido de violeta. La casa estaba encajada en una hondonada pequeña de una sola habitación, con un porche bajo y humo saliendo de una chimenea angosta. Clara dudó en cruzar el umbral. Juni le jaló la mano con suavidad. «Está calientito adentro», susurró. Luke abrió la puerta sin decir palabra. La lumbre ya crepitaba lanzando sombras largas sobre las paredes de tablones rústicos. En una esquina una cama sencilla, una mesa pequeña, una mecedora todo escaso pero limpio. «Puedes colgar tu abrigo ahí», dijo Luke, señalando un gancho junto a la entrada. Clara vaciló. «No me quedaré mucho». Luke, sin dejar de quitarse las botas, respondió: «Eso depende de ti. No te invité para que te quedaras siempre. Solo por esta noche». Las mejillas de Clara se sonrojaron. «Agradezco tu franqueza». Él se acercó al fogón y removió el guiso. «Y para que conste, yo no te escribí ninguna carta». Clara parpadeó. «No eres Harlan Cololton». Luke soltó un sonido seco entre risa y bufido. «Harlan Cololton es un chamaco de 16 que limpia los establos a veces. Le gusta jugar al casamentero con cartas ajenas». Seguro creyó que era una broma. Clara bajó la vista al suelo con las manos apretadas en el asa del bolso. «Ya veo», susurró. Juni, notando el ambiente tenso, se subió al banco cerca del fuego y dio unas palmaditas en el asiento a su lado. «Puedes sentarte aquí», dijo. «Es lo más calientito». Clara se sentó. No se quitó los guantes. Comieron casi en silencio. Luke habló poco. Clara aún menos. Solo Juni, con sus tarareos alegres y sorbos ruidosos, parecía ajena a la incomodidad. Después de cenar, Clara se levantó. «Gracias por la comida, debería irme». Pero antes de alcanzar la puerta, Juni se deslizó de su lugar y se aferró a su falda. No lloró la niña. «Dijiste que no tenías casa. Esta es una». Clara se agachó con ternura. «Cariño, esta no es mi casa». El labio de Jun tembló. «Puede ser solo por un ratito». Clara miró a Luke sin saber qué decir. Él se recostó en la silla con los brazos cruzados. Se encariña rápido, murmuró. «Dormiré en el granero», dijo Clara. «O junto al fuego solo por esta noche». Luke no respondió de inmediato. Luego asintió. «Puedes tomar el catre. Yo me quedaré despierto». Clara echó un vistazo alrededor, y entonces lo vio. En la esquina, detrás de una pila de mantas dobladas, colgaba un vestidito con cuentas hecho a mano del tipo que usan las niñas nativas. Junto a él, un estante bajito tallado con esmero sostenía unos cuantos objetos: una pluma, un collar de turquesas, una bolsita con salvia seca. Clara se acercó. «Era Comanche», dijo en voz baja. La voz de Luke llegó desde atrás. «Kiowa». Clara se giró. Él no evitó su mirada. Murió en la helada del año pasado. La fiebre se la llevó rápido. El corazón de Clara se encogió. «Lo siento», murmuró. Luke no respondió. Solo agregó otro leño al fuego. Más tarde, cuando Juni ya dormía hecha bolita junto al perro, Clara se sentó junto a la ventana envuelta en una cobija. Luke habló desde el otro lado de la habitación. «Puedes quedarte unos días. Ella se tranquiliza cuando estás aquí». Clara lo miró. «Está bien. No pediré más». Él asintió una sola vez y regresó a su silla. No volvieron a intercambiar palabra esa noche, pero el fuego seguía ardiendo tenue, y la cabaña ya no parecía un sitio hecho solo para uno. Todo comenzó con un escalofrío. Juni, que por la mañana había correteado descalza por el campo, ahora yacía acurrucada en el catre, la piel caliente y húmeda. Al caer la noche, respiraba con dificultad, con temblores bajo la colcha. Luke no se apartaba de su lado, los ojos abiertos de susto. Sus manos firmes para empuñar martillo o rifle
Temblaban al intentar enfriar la frente ardiente con un trapo mojado. «Está hirviendo», murmuró. «No sé qué tiene». Clara estaba separando hierbas junto al fuego cuando notó la tensión en su voz. Se levantó de inmediato y cruzó la habitación. «¿Qué pasó?» «Estaba bien esta mañana», respondió Luke. «Solo un estornudo». Luego se cayó. Demasiado. Clara apoyó la mano sobre la mejilla de Juni. El calor le atravesó la palma como si hubiera fuego bajo su piel. «Tiene fiebre», dijo Clara sin alterarse. «Y es fuerte». Los labios de Luke se apretaron. «¿Podemos llevarla al pueblo?» «No esta noche. Los caminos están congelados. No aguantaría el viaje». Luke se levantó y empezó a andar de un lado a otro. «No sé qué hacer». Clara le puso una mano en el brazo. «Yo sí». Él la miró sorprendido. «Mi padre dijo, Clara era curandero Kiowa. Me enseñó cosas que sirven cuando nada más funciona». Luke dudó un instante, luego asintió. Clara se movió rápido. Sacó raíces secas y paquetes de hojas envueltas de su bolso. Puso agua a hervir, infusionó hierbas, machacó otras, hasta hacer una pasta espesa. Trabajó sin parar, sin mostrar miedo, con movimientos precisos y seguros. Luke observaba desde un rincón con los brazos cruzados pero tensos. «Es solo una niña», murmuró Clara, mientras colocaba un paño con hierbas sobre el pecho de Juni. «Pero arde como si cargara el mundo encima». «Es lo único que tengo», dijo Luke, con voz quebrada. Clara no respondió. Siguió con lo suyo. Le levantó la cabeza a Juni, le abrió los labios con cuidado y dejó caer gotas de un té amargo dentro de su boca. La pequeña gimió, pero tragó. «Tiene que sudar», dijo Clara. «Si lo logra, bajará la fiebre antes del amanecer». La habitación se sumió en silencio solo roto por el chisporroteo del fuego y los quejidos del catre. Luke se sentó en un banquito, los codos en las rodillas, sin apartar la mirada de su hija. «¿Ya lo has hecho antes?», preguntó en voz baja. Clara asintió. 2 veces. Un niño se torció tanto que no podía respirar. Otro enfermó tras una cacería invernal. Ese sobrevivió. A Luke se le tensó la mandíbula. «Suenas más segura que muchos doctores». «Tenía que serlo», respondió simplemente. «Donde yo crecí, nadie venía a ayudarnos cuando nos enfermábamos». Él se quedó viéndola, su calma, su seguridad, la suavidad con que movía las manos. Algo cambió en él. No estaba acostumbrado a que lo cuidaran, a no ser quien protege. Pero esa noche, era Clara quien se interponía entre la muerte y su hija. Clara limpiaba la frente de Juni con una tela húmeda, cambiaba el paño, ofrecía más té. Murmuraba arrullos en una lengua que Luke no conocía. Pasada la medianoche, la niña se movió. Aún tenía el rostro encendido, pero ya no jadeaba. Abrió los ojos. «Mami», susurró. Clara se quedó helada. Luke aspiró con fuerza. Juni estiró la mano, tanteó y encontró la de Clara. La apretó con fuerza y volvió a dormirse. Clara miró a Luke, los labios entreabiertos. Ella no entiende. El rostro de Luke era difícil de leer con la luz del fuego, pero su voz fue suave. Sabe lo que le da seguridad. Se quedaron en silencio. Afuera el hielo cubría los cristales. Dentro la niña dormía con su manita entrelazada a la de Clara y a la de Luke. Él los miraba como si estuviera viendo un sueño demasiado frágil para nombrarlo. No dijo gracias, pero por la mañana, cuando Clara despertó adolorida junto al fuego, encontró una taza de café esperándola en la mesa recién servida, y solo para ella. Las estrellas afuera seguían titilando en el cielo frío de Montana como brasas esparcidas. Dentro de la cabaña el fuego aún ardía lento, lanzando sombras largas sobre las paredes de madera. Clara se sentó en el escalón del porche envuelta en su chal con una taza de té caliente entre las manos. La noche era serena. Juni llevaba horas dormida acurrucada entre las cobijas que Clara había remendado con esmero. Luke estaba al otro extremo del porche con los brazos cruzados y la mirada fija en la línea de los árboles. Por un buen rato no intercambiaron palabra. Fue Clara quien rompió el silencio. «Me lo volvió a preguntar esta noche», dijo.
Luke se volvió. June y Clara asintió. Quería saber si yo tenía mamá. Le dije que una vez sí. Una mujer que me tomaba la mano cuando lloraba, que cantaba a las estrellas como si fueran sus hermanas. Luke se recargó en la baranda. Tu madre verdadera. No respondió Clara con suavidad. La mujer que me dio a luz murió la misma noche en que nací. El ceño de Luke se frunció. Mi madre fue. Kia, dijo Clara. Y mi padre un oficial de caballería. Bebió un sorbo de té. Su voz no temblaba. Ya estaba acostumbrada a contar su historia. La tomaron durante una redada y quedó encinta. Algunos dicen que él pensaba volver. Otros que estaba borracho. Yo no lo recuerdo ni quiero hacerlo. Luke no respondió. La tribu me acogió. No todos estaban de acuerdo, pero una anciana me crió como si fuera suya. Aprendí a leer antes de montar a caballo. Aprendí a mezclar hierbas, a coser mocasines, a contar cuentos a los niños. Sonrió apenas. Pero nunca dejé de ser lo que murmuraban. Hija bastarda mestiza, un recordatorio. Luke se sentó en el otro extremo del escalón. Tenía 17 cuando un traidor pasó por allí. Dijo que era demasiado bonita para vivir en un tipi. Me llevó a un pueblo al oeste de aquí prometiéndome trabajo, una nueva vida. Los dedos de Clara se cerraron con fuerza alrededor de la taza. El primer hombre con el que me comprometí era hijo de un pastor. Íbamos a casarnos en primavera. Luego se enteró. ¿Qué? ¿Qué dijo? No dijo nada. Simplemente dejó de venir. Mandó a su hermano a decirme que ya no habría boda. Luke guardó silencio. El segundo me escribía cartas. Me prometió un rancho, una familia. Pero cuando llegué ni siquiera abrió la puerta. Salió su madre a decirme que había cambiado de parecer. Clara miraba hacia la oscuridad. El tercero sí llegó al altar. Pronunció los votos, me puso el anillo. Luke la miró con los ojos entrecerrados. Esa misma noche me dejó. Dijo que no podía dormir junto a una mujer con sangre de salvajes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Después de eso dejé de intentarlo, dijo Clara. Me encerré. Trabajé en la biblioteca. Les leía cuentos a los hijos de otras mujeres. Bajó la mirada. Hasta que llené ese formulario. Novia por correo. Sonaba tonto, pero pensé que quizá alguien allá afuera vería más allá del pasado. Luke la observó en silencio por un buen rato. Yo no te escribí, dijo por fin. Clara esbozó una sonrisa leve. Lo sé. Guardaron silencio. Luego Luke habló en voz baja. Una vez conocí a un hombre que decía que la sangre revela la verdad de una persona. Clara lo miró de reojo. ¿Tú creías eso? Sí, dijo Luke. Hasta que tuve una hija con la piel más oscura que la mía, y el mundo me dijo que no era completa. La miró directo. Es lo mejor que he hecho en esta vida. Sus palabras fueron sencillas, pero se le quedaron grabadas. Y en ese silencio que vino después, Clara respiró más tranquila. Por primera vez en su vida no sintió que debía explicar quién era. Simplemente lo era y alguien la escuchaba. El fuego ya se había consumido casi por completo cuando Luke regresó de revisar las trampas. La nieve se le pegaba a las botas en terrones húmedos, y los hombros los traía cubiertos de blanco como si el tiempo se hubiera posado sobre él. Clara estaba junto al hogar remendando uno de los vestidos de June, concentrada con el ceño fruncido. Al verlo entrar levantó la vista. ¿Encontraste algo? Conejo, murmuró él, quitándose el abrigo de los hombros. Uno pequeño. No la miró al colgar el abrigo, pero no hacía falta. Clara percibió algo distinto en él aquella noche. Menos rígido, más frágil. Dejó la aguja a un lado. ¿Estás bien, Luke? Dudó, luego cruzó hasta la mesa. Se sirvió un vaso de agua y se quedó observando la oscuridad por la ventana. Ella cantaba cuando empezaba a nevar, dijo. Clara giró el cuerpo. Mi esposa, añadió Luke en voz baja. La mamá de Lita. Clara no dijo nada, solo escuchó. Era comanche. Se llamaba Wina. Su nombre significaba luna callada. Tenía una mirada que se reía de mí incluso cuando la boca no lo hacía. Bebió un poco sin girarse. Nos conocimos cuando yo tenía 22. Estaba herido por una bala delirando.
Me encontró junto al río, me cuidó durante la fiebre. Una leve sonrisa cruzó su rostro, pero se desvaneció pronto. Ella hablaba poco inglés. Yo no hablaba comanche, pero igual formamos una vida. Los dedos de Clara se apretaron en su regazo. Cuando la llevé al pueblo, la gente miraba, murmuraba. Decían que me había embrujado, que nuestra hija no pertenecía a Dios. Finalmente Luke se volvió. Sus ojos lucían más viejos de lo que deberían. Ese invierno salí a buscar víveres. Me tardé 3 noches. Se sentó con pesadez como si el recuerdo aún le cayera encima. Cuando volví, la puerta estaba abierta, la nieve entraba. Juni lloraba debajo de la mesa. A Clara se le detuvo el aliento. Vinieron mientras no estaba. Quemaron las cobijas, rompieron las muñecas. Sacaron a Wina. Su mandíbula se tensó. Dijeron que estaba contaminando la sangre. El silencio se estiró como filo de navaja. La enterré bajo el cedro. Me juré criar a Juni en silencio solo para que nadie volviera a arrebatarme nada. Su voz se hizo más baja. Nunca dejé de amarla, pero dejé de elegir el amor. Elegí sobrevivir. Clara no se movía con las manos apretadas. Lo entiendo, susurró. Luke la miró. Yo tampoco vine aquí a enamorarme, dijo Clara. Solo quería un sitio donde no tuviera que disculparme por seguir viva. Se miraron por un instante prolongado. No hubo gestos románticos, ni manos que se rozaran, ni promesas apresuradas. Solo el reconocimiento crudo entre dos personas que sabían lo que era no ser deseadas, que habían optado por el silencio demasiado tiempo. «A ella le habrías caído bien», dijo Luke al fin. Clara sonrió apenas. Tuvo una hija hermosa. Fue la mujer más fuerte que he conocido, dijo Luke. Clara bajó la mirada al vestido remendado entre sus piernas. Entonces me aseguraré de que su hija lo sepa al crecer. Desde la otra habitación, Juni se movió en sueños murmurando algo. Luke se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo y giró. No tienes que quedarte. Lo sé. Pero si decides quedarte, dijo él, no me deberás nada. No estoy aquí para deber nada, respondió Clara. Solo estoy aquí. Otro silencio. Pero este no pesaba. Se sentía como una cobija lleno de palabras no dichas, pero cálido como la tregua. No lo llamarían amor. Todavía no. Pero algo había comenzado a germinar en medio de esas confesiones, y esta vez ninguno daría un paso atrás. Al llegar la tarde, el viento cambió. Se volvió más helado con filo de nevada en susurros. Clara acababa de colgar una manta a secar cuando notó el patio demasiado callado. Juni. Nada. Soltó la manta, los ojos recorrieron el campo. La puerta junto al bosque estaba abierta. Un nudo de terror se le subió al pecho. Corrió las botas golpeando el suelo helado, gritando el nombre de la niña. June. Primero vio las huellitas junto al arroyo, luego una cinta roja atrapada en un arbusto. Y entonces un chapoteo, un grito. Esperanza. El corazón de Clara se paralizó. Allí en la orilla del arroyo, Juni pataleaba en el agua helada arrastrada por la corriente con sus manitas intentando aferrarse a una rama resbalando. ¡Aguanta!, gritó Clara ya quitándose el abrigo sin pensar, solo actuando. El agua era un cuchillo de invierno. Le atravesó la piel, el pecho, la espalda. Jadeaba pero no se detenía. Sus botas se hundían en el lodo mientras estiraba el brazo hacia Juni. «Ven, cariño. Ya te tengo». Juni sollozaba aferrándose con fuerza cuando Clara la sujetó por debajo de los brazos, alzándola hacia una roca medio sumergida. «Súbete. Quédate aquí. Agárrate fuerte». La niña temblaba abrazada a la piedra mientras Clara, con el pie atrapado entre dos piedras bajo el agua, no lograba soltarse. Forcejeó, jaló, pateó, pero el dolor le subía desde el tobillo hasta la pierna. Los brazos le ardían por el frío. Respiraba a golpes como si el aire se negara. Lo último que vio fue el rostro de Juni pálido, mojado, con los ojos abiertos por el terror. Y luego todo se volvió oscuridad. Luke escuchó el grito justo cuando llegaba a la cabaña. Dejó caer el saco con presas y corrió. Sin abrigo, sin armas, solo con instinto y miedo.
Siguió las huellas, sus botas aplastando la nieve, y entonces la vio. Juni llorando sobre la roca. Clara flotando sin fuerzas en el arroyo. Entró al agua sin decir una palabra, hasta los muslos con los brazos ardiendo. Agarró a Clara primero, la sostuvo contra su pecho, y luego alcanzó a Juni. «Todo está bien», murmuró. «Ya las tengo». A las 2. Esa noche el fuego rugía alto. Luke envolvió a Clara con todas las mantas secas que tenía. Le quitó la ropa mojada con manos temblorosas, cuidando no mirar donde no debía. La piel de Clara era hielo, los labios azules. La sostuvo cuerpo a cuerpo, susurrando. «Quédate conmigo, Clara». «Vuelve». Juni dormía cerca, ya tibia y a salvo, con los deditos agarrados al chal de Clara. Luke no cerró los ojos en toda la noche, atizando el fuego, frotándole las extremidades a Clara, para devolverle el calor, repitiendo las mismas palabras, como si fueran plegaria. «Por favor, no me dejes». No lloró, pero su voz se quebró. Al amanecer, Clara se movió. Sus ojos se abrieron lentos, desorientados. Luego lo vio. Juni susurró. «Está a salvo», dijo Luke, con voz baja, apartándole el cabello húmedo del rostro. «Por ti». Clara tragó saliva, el cuerpo le temblaba. No podía soltarla. «Lo sé», respondió él con la voz rota. «No la soltaste». Su mano le tembló al tocarle la mejilla. «Salvaste a mi hija. Pudiste haber muerto». Clara lo miró largo rato. Lo haría otra vez. Luke bajó la cabeza. Por un instante no pudo hablar. Luego, apenas en un hilo. «No te vayas nunca más, Clara». «No. Por favor». Ella le tocó la mano con debilidad, los dedos cerrándose en torno a los suyos. «No pensaba irme». Y por primera vez, Luke no vio a una mujer que había llegado por error. Vio a alguien que había decidido quedarse. Alguien que ya pertenecía. Cuando Clara despertó afuera, aún estaba oscuro. El fuego se había reducido a brasas, lanzando sombras dormidas sobre los troncos de las paredes. Juni fue la primera en moverse. Estaba sentada en silencio junto a Clara, sosteniendo una muñeca de trapo en una mano, las botitas tiradas junto al hogar. En cuanto Clara se movió, los ojos de Juni brillaron. Clara gritó trepándose al catre y envolviéndola con los brazos. «Despertaste, Clara», susurró Juni mientras su cuerpecito se acurrucaba contra su pecho. Aún débil y medio dormida, Clara parpadeó al sentirla tan cerca. Corazón Juni se separó lo justo para mirarla a los ojos. «¿Puedes ser mi mami para siempre?». La misma pregunta, la misma vocecita. Pero esta vez Clara no se encogió. La abrazó con fuerza, apretándola contra sí. Los brazos le temblaban ya no por el frío, sino por el peso de un anhelo que jamás se había permitido tener. Las lágrimas le corrieron por las mejillas mientras susurraba. «Sí, sí, mi amor, si tú me quieres, lo seré». Juni asintió con fuerza como si sellara un pacto sagrado y se metió de nuevo bajo la manta junto a ella. Clara la abrazó como si siempre hubiese sido suya. Desde la puerta Luke observaba en silencio. Había escuchado todo. No interrumpió. Ni siquiera se movió. Solo cuando la niña volvió a dormirse dio media vuelta y salió al frío. Las estrellas titilaban detrás de las nubes. La nieve caía otra vez suave, callada, como si el cielo acariciara la tierra con bendiciones copo por copo. Al cabo de un rato, Clara se levantó con cuidado. Se envolvió en su chal y salió al porche. Sus pasos crujieron despacio sobre las maderas. Luke estaba de espaldas, las manos en el barandal, la cabeza baja. Su aliento flotaba en nubes tenues. Clara se puso a su lado. Al principio no dijeron nada. Luego Luke aclaró la garganta. «No soy bueno con discursos», dijo. «Y no tengo mucho, no como otros». «Caray». Clara lo miraba esperando. «Yo no mandé esa carta», continuó. «No planeé esto para ti». «Lo sé», respondió ella apenas en un susurro. Luke vaciló. Se pasó una mano por el cabello, gesto nervioso y casi infantil. «Pero cuando te vi con ella en brazos, cuando escuché lo que le dijiste esta noche». Se volvió hacia Clara. «No tengo anillos de plata ni promesas de iglesia.
Tengo este porche un fuego que a veces se apaga una cerca que aún necesita repararse. Tragó saliva. Pero si lo que quieres es un lugar, si lo que necesitas es no estar sola. Entonces tengo eso. Tengo esto. La tengo a ella. Y también quiero tenerte a ti si tú quieres. El corazón de Clara se apretó. Tenía tanto que decir, pero solo logró pronunciar. Luke, él bajó la mirada esperando el rechazo. Ella tomó su mano. No quiero solo un porche, dijo. Ni un techo, ni alguien que me deje quedarme. Apretó sus dedos con dulzura. Quiero una familia. Los ojos de Luke se llenaron de algo que no había mostrado en años. Tras ellos la puerta chirrió, y Juni salió corriendo descalza, los brazos abiertos. Mi mami y mi papá, gritó girando sobre sí misma, riendo al sentir la nieve en la cara. Luke se agachó y la alzó colocándola entre ambos. Clara los abrazó a los dos. Y en ese instante, bajo la nieve que caía bajo los viejos maderos del porche, dejaron de ser 3 almas rotas. Ahora eran una sola cosa, una familia. El viento traía aroma a salvia seca y pasto dulce por las llanuras abiertas. Era principios de otoño, un año desde aquel día helado en la estación del tren, cuando todo comenzó no con promesas, sino con la pregunta de una niña. Clara estaba de pie en el umbral de su cabaña con una mano descansando sobre su vientre redondo. Su segundo hijo nacería en cualquier momento, y la espalda le dolía con ese tipo de ternura que anunciaba la vida cercana. Detrás de ella, las risas de Juni resonaban por toda la casa. Habían construido un hogar. No solo un techo, sino una rutina, un ritmo. La cabaña era distinta. Luke había añadido otra habitación, reparado el techo 2 veces, construido estanterías para las hierbas secándose de Clara y sus frascos de pomadas. Sobre la puerta colgaba un pequeño letrero Ray y Harrison remedios y ayuda. Al principio la gente del pueblo mantenía la distancia, pero Clara nunca rechazó a nadie. Los primeros en acercarse fueron los niños curiosos y entusiastas, preguntando por plantas y por libros. Clara les enseñaba el abecedario con carbón de pino y trozos de papel reciclado. Después vinieron las madres en voz baja buscando remedios para fiebres, tos o caminatas nocturnas. Luego los abuelos pidiendo tés que aliviaban las rodillas entumidas. Ya nadie decía mestiza. Decían señorita Clara, y lo decían con respeto. Luke lo observaba todo con un silencio lleno de admiración. Nunca fue de muchas palabras con los vecinos, pero construyó bancas afuera de la cabaña y afiló herramientas para quienes las necesitaban. Seguía siendo un hombre callado, salvo cuando se trataba de Juni. Entonces su voz se volvía otra cosa. Una luz. Y hoy, bajo un cielo rayado de nubes color ámbar, algo largamente esperado por fin sucedía. Se casaban. Sin iglesia, sin sacerdote. Solo un campo abierto cubierto de pasto dorado y un puñado de vecinos que alguna vez cuchichearon, pero ahora traían miel y tela como regalos de boda. Clara llevaba un vestido que ella misma había cosido algodón marrón suave con encaje blanco. El cabello lo traía trenzado con una sola pluma atada en la punta como su madre lo había usado alguna vez. Luke la esperaba bajo el sicomoro donde por primera vez vieron a Juni bailar en la nieve. Juni iba delante con un pequeño ramo de flores silvestres, sonriendo de oreja a oreja. Las manos de Luke temblaban cuando Clara se acercó. Había estado en guerra, sostenido a compañeros moribundos, enfrentado cañones. Pero esto le doblaba las rodillas. Quedaron frente a frente, el viento jugando con la falda de Clara. «No tengo anillos», dijo Luke en voz baja, «y tampoco un apellido que alguna vez haya significado seguridad». Clara extendió la mano y tomó la suya áspera de tanto trabajar. «No necesito seguridad», respondió ella. «Solo necesito un hogar». Los ojos de Luke brillaron. Ella continuó con voz firme para que todos oyeran. «Antes fui una mujer que nadie eligió, una niña a la que dejaban de lado, una novia que nunca llegó por carta. Pero hoy miró a Juni que la contemplaba con orgullo. Hoy soy parte de una familia». Se besaron bajo el árbol. No hubo música, pero Juni tarareó algo dulce mientras el sol se escondía tras las colinas. Esa noche comenzaron las contracciones. Luke no pegó un ojo. Caminó de un lado a otro, trajo agua, hirvió toallas,
Y cuando el momento llegó, atrapó a su hijo con las mismas manos que solo habían sabido sujetar un rifle. Clara, sudando y agotada, alzó la mirada hacia él. Él sostenía al bebé junto a su pecho con lágrimas colgando de su barba. «No eres una esposa por encargo», susurró. «Eres mi elección cada día». El bebé gimió apenas y se acomodó en el pecho de Clara. Ella lo abrazó exhausta, pero radiante. Al amanecer, Juni entró de puntitas en la habitación. Subió al catre junto a su madre y miró el bulto envuelto con los ojos bien abiertos. Clara sonrió adormilada. «Ven a conocer a tu hermanito». Juni se acercó con cuidado, lo besó en la mejilla y luego miró a su madre. «Mami, tú me escogiste a mí, ¿verdad, Clara?», parpadeó. «¿Qué quieres decir, corazón?». Juni acarició la manita del bebé. «Yo no nací en tu pancita, pero tú me escogiste igual que a él. Como papá te escogió a ti». El corazón de Clara se encogió dulcemente. Los abrazó a los dos. «Sí», dijo. «Yo te escogí a ti. Tu papá me escogió a mí. Y ahora todos nos elegimos los unos a los otros. Aquí nadie se queda atrás». Afuera, Luke cuidaba el huerto tarareando en voz baja. El viento jugaba entre las flores que habían sembrado juntos alrededor de la cabaña lavanda, milenrama y algodoncillo. Desde donde estaba sentada Clara alcanzaba a verlo agacharse a arrancar una hierba y luego mirar hacia la ventana. Sonrió. Y en ese instante callado y sencillo, Clara comprendió que esta era una vida que nadie podría arrebatarle porque no fue construida con lo que el mundo le dio, sino con lo que ellos por decisión propia eligieron entregarse. Si esta historia te tocó el corazón, si la imagen de una mujer rechazada 3 veces, una niña deseando ser amada, y un hombre que creía haber olvidado cómo amar te hizo brillar los ojos, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Viejo Oeste. Aquí contamos relatos nacidos entre disparos y vientos del llano, donde los corazones aún se encuentran incluso cuando el mundo les da la espalda. Cuentos que no solo hablan de romance, sino de hallar un lugar al que pertenecer y de formar una familia que nadie pensó merecer. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque quién sabe, la siguiente historia podría ser la tuya. Historias de Amor del Viejo Oeste, donde los corazones salvajes por fin encuentran su hogar.